Dios les bendiga grande y poderosamente. Qué alegría poder unirnos en este momento para buscar la presencia de Dios, para conocer de sus planes y propósitos para nuestra vida. Y de los tantos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros está el que nosotros prediquemos la palabra, que enseñemos las buenas nuevas, que hagamos la tarea que Él nos encomendó y es dar a conocer quién es Jesucristo, cuál fue su obra, cuál es su propósito, cuántos beneficios tenemos, de qué manera podemos agradarlo. Pero para hacer esta tarea debemos hacerlo con muchísima responsabilidad. Es decir, que nosotros tenemos que hacerlo con todo el temor y la reverencia, porque para nosotros llevar el mensaje de la palabra debemos tener en cuenta que es eso. Es un mensaje que Dios envía a cada persona y que cada uno de nosotros somos esos mensajeros. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiar el mensaje de Dios, porque si entre nosotros humanamente nos envían un mensaje y la persona que lo reciba le cambia palabras o le cambia el tono o le cambia algún detalle, ese mensaje, esa razón ya no llega de la misma manera. De tal manera que nosotros, como predicadores, como servidores del Señor, como la boca de Dios, tenemos que predicar, pero con reverencia y con temor. Y para ello necesitamos buscar la guía del Espíritu Santo, buscar la guía de Dios, porque es Él quien envía el mensaje. El mensaje no es de nosotros, nosotros solamente somos los instrumentos de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener una íntima relación con el Señor, conocer bien la palabra, conocer bien el mensaje, conocer el pensar y el sentir de Dios para que ese mensaje llegue correctamente al corazón de cada persona. Porque de lo contrario, estaríamos llevando un mensaje personal, humano, y entonces no tendría el efecto que el mensaje de Dios tiene en cada persona. De tal manera que no lo podemos hacer a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios, porque nosotros solamente somos el puente que Dios está usando para llevar esa palabra de acuerdo a lo que Dios tiene establecido. Amén. Miremos Salmos 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, que la relación que Dios quiere tener con cada persona es con aquellos que le tememos. Es decir, no que le tememos de miedo, sino de reverencia, de respeto, de amor, de responsabilidad. Y dice que a quienes hacemos esa tarea de temerle, de amarle, Él hace que entendamos y conozcamos cuáles son los planes que Él tiene. Por eso nos corresponde a nosotros estar muy atentos para no ir a cometer ningún error que altere el plan de Dios, porque de lo contrario estaríamos hablando por nuestra propia cuenta. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Es decir, que el temor a Dios hace que yo pueda honrarlo, que lo que Él me entrega a mí para entregárselo a ustedes, yo lo entregue correctamente. Y con eso voy a honrar a Dios, porque no le voy a cambiar el sentido de la enseñanza, de la palabra que Él les envía. Pero necesitamos humildad.
Entender que nosotros no somos nada ni nadie para pretender que es mi consejo, que es mi palabra, que porque soy yo quien predico, eso va a tener algún efecto. La única palabra que verdaderamente actúa en el corazón y en la vida de las personas es la palabra de Dios. Pero es necesario tener una íntima relación con Dios para que Él pueda confiarnos a nosotros ese mensaje tan importante que Él quiere entregarle a cada persona. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Mira que Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios y siendo quien vino a traer salvación, quien vino a traernos la palabra de tú a tú, porque ese era un problema que la humanidad tenía. No entendía la palabra, no entendía el mensaje de Dios, porque los mensajeros que Dios enviaba se enorgullecían, se engrandecían, se exaltaban a sí mismos, creyendo que ellos eran los dueños del mensaje que Dios enviaba. Y por eso había tanta maldad y tanto dolor y tanta distorsión. Pero Jesucristo dijo, no, yo vengo aquí a enseñarles lo que mi Padre me dijo que les enseñara. Yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la de mi Padre. Mire la diferencia, y es Jesús mismo. ¿Qué tal si somos nosotros los que llevamos ese mensaje? Con mayor razón, porque aquí nosotros estamos trayendo el mensaje de Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir que si Dios me envía a mí a llevar el mensaje, yo tengo que pedir la dirección del Espíritu Santo, la guía, porque Él es el que conoce exactamente qué es lo que Dios quiere que yo les enseñe, porque el que sabe verdaderamente cuál es su necesidad es el Espíritu Santo, porque Él dice en su palabra que Él es el que lo escudriña todo y que el que conoce los corazones, no yo. Por eso es que muchas veces cuando se predica, la gente que oye la palabra lo acusa a uno de que es que uno le está echando indirectas, cuando nosotros ni siquiera sabemos qué necesidad tiene, pero Dios que la conoce envía la palabra. La palabra de Dios es la que nos hace entender en qué estamos equivocados y de qué manera debemos resolver ese asunto. De tal manera que para predicar necesitamos tener la dirección del Espíritu Santo para que podamos ser su boca. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que lleva la palabra al corazón de quien la oye, y en ese mover de Él hace que yo pueda entender, reconocer con paz y tranquilidad que le estoy fallando a Dios. Él me convence de pecado, de justicia, porque es la palabra. La justicia significa la palabra de Dios. Es la palabra la que me habla, no la palabra del predicador. La palabra del predicador no funciona. Nada de lo que sea humano va a transformar a nadie. Es solamente la palabra de Dios. De ahí la responsabilidad
de que sea la palabra de Dios, que sea sacada de la Biblia, del manual de la vida, porque Él es el que convence. Por lo tanto, yo no puedo irresponsablemente decidir, hoy voy a hablar de esto, o voy a predicar aquello, y busco cualquier texto por salir del paso y presentar una enseñanza humana. No. Exige para predicar que tengamos íntima comunión con el Señor, que conozcamos la palabra, que entendamos de qué manera quiere Dios que se hagan las cosas y que esa sea la palabra que se transmita. Por lo tanto, no es automático que voy a predicar de esto o lo otro, no, necesitamos un proceso para llegar aquí hoy delante de ustedes. He tenido que hacer un proceso de orar, de ayunar, de pedir confirmación, porque a mí me puede parecer que esta es la palabra, pero cuando la voy a hablar me doy cuenta que no era esa, y por lo tanto no lo puedo hacer, porque caería en el error del enemigo. Y si yo les enseño algo que no es de Dios, los puede llevar al infierno, porque ya no sería de Dios sino humano, y esa enseñanza el enemigo la puede usar para distorsionar lo que Dios les está enseñando y mantenerse en esa doctrina equivocada y llegar al punto de perder la salvación, incluso de tal manera que esto es de mucha responsabilidad. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que cuando yo empiezo a preparar una enseñanza, una prédica, incluso un consejo, debo ir al Espíritu Santo, porque Él es el que conoce la necesidad de las personas y es el que me va a decir, hable esto, diga esto, esto es lo que tiene que decir, incluso sin yo entender cuál es la necesidad que el otro tiene. Pero el Espíritu Santo sí. Cuando hay guía del Espíritu Santo, cuando estamos enseñando, hay paz. Incluso cuando hay que hacer una exhortación, que es lo más difícil en este camino, en servirle al Señor, es exhortar, decirle a alguien, mire, esto no es así, esta es la manera correcta. Pero hay paz porque sabemos que ya no somos nosotros, sino Dios que ama a esa persona. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad. Pero yo debo estar atenta, sumisa, entendiendo que no es mi palabra la que debo llevar, sino la palabra de Dios. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para esta tarea, yo debo creer en la palabra de Dios, porque si yo no le creo a Dios, ¿cómo voy a predicar? Por lo tanto, es necesario que la palabra que yo estoy transmitiendo es porque yo ya la recibí y porque yo creo en esa palabra. No puedo enseñar lo que yo no creo, no puedo enseñar lo que yo no hago si es que me corresponde hacer, porque hay cosas que no podría hacer. Por ejemplo, yo como mujer no puedo ser papá, puedo hacer las veces de papá, pero papá como tal no. De tal manera que es la palabra de Dios la que debe estar guardada en mi corazón porque la creo y por eso la puedo predicar. Estos son requisitos indispensables para poder predicar la palabra de Dios. No a la manera mía, no como otros la enseñan, no como otros quieren, sino a la manera de Dios.
Para eso se necesita compromiso con Dios, para que el mensaje que Dios me entrega, yo lo entregue tal cual Él lo envía totalmente. No le puedo cambiar el tono, no le puedo cambiar la esencia. Debo dar el mensaje fiel, conforme Dios lo envía. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor, porque nos enseña la manera correcta en que nosotros debemos predicar, pero también la manera en que debemos recibir la palabra. Soberano Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti para darte gracias, para honrar y exaltar tu nombre, reconociendo tu señorío sobre nuestra vida, reconociendo tu soberanía. Y hoy aprendimos que es necesario tener claridad de la palabra que tú quieres que yo transmita a otros. Que no sea mi mensaje porque es el mensaje tuyo, porque es la palabra tuya la que va a traer transformación, la que va a traer bendición, la que va a traer sanidad y la que va a traer salvación. Ayúdanos a tener esa responsabilidad, ese compromiso en el corazón de tener una íntima relación contigo para que tú nos reveles lo que debemos hacer. Que esta palabra se haga vida en el corazón de quien la recibe. Que esa palabra la pueda atesorar y la pueda poner por obra, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. Recuerden que nos pueden llamar, que nos pueden escribir, que estamos dispuestos a guiarles de parte de Dios la manera correcta en que deben recibir y en que deben vivir la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que sigan bendecidos, prosperados y en victoria. Un abrazo.